Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Soy Federico, además Mario. Menos mal que vení, que no sabía que era café. Se entregó en Chandler. Pues como veníamos comentando, gracias a la entrevista telefónica que usted y yo tuvimos en estos días anteriores y una carta de su hija Celio a escribir, mostrándonos sus sentimientos, vivencias, frustraciones. La verdad hemos conseguido reunir una cantidad de información bastante importante con respecto a la problemática y empleando un enfoque evolutivo, que es con el que trabajamos tanto mi hijo como yo, hemos determinado que, creemos que su hijo durante su desarrollo ha sufrido una serie de problemas cuyo origen está en el seno familiar y por tanto tiene que ser un rayo de esperanza que si el origen del problema es la familia, también puede ser la solución. Entonces, solo queda ponernos a trabajar. Bueno, hablemos del plano afectivo. Cabe destacar un componente que se llama apego. Este componente se trata del vínculo emocional que los progenitores establecen con sus hijos, ¿vale? Y tras analizar la información que poseen, hemos determinado que usted ha desarrollado un estilo de apego ansioso ambivalente con su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Este estilo se desarrolla en la primera infancia, ¿vale? Y se caracteriza porque ante unos mismos estímulos usted reacciona de manera diferente. Es decir, imagínese que su hijo llora, ¿vale? Pues en una ocasión usted ha ido a ofrecerle el cariño que demanda, mientras que sin embargo en otra ocasión él llora y usted actúa de manera contraria, le muestra indiferencia. Entonces esto le repercute en una inseguridad que se refleja en usted en no saber interpretar emocionalmente lo que su hijo le demanda en cada ocasión. ¿Me entiende? A partir de ahí se desarrolla un estilo amoroso que dentro de las teorías de Feni y Nolle, ¿vale?, lo podemos denominar como ansioso. Esto quiere decir que a lo largo de su desarrollo, su hijo ha empezado a engendrar una desconfianza en él mismo, una necesidad de aprobación por los demás y una prioridad en las relaciones sociales que la han encaminado a la situación en la que hoy se encuentra. Pasando al plano emocional, podemos decir que durante la época de 6 a 11 años, etapa clave en el desarrollo de la comprensión emocional, comienza su aprendizaje para comprender sus emociones autoconscientes, además del uso de estrategias de afrontamiento de emociones negativas. Una mala gestión del fenómeno emocional creemos que ha conducido a su hijo a esas conductas de violencia autolesiva que experimenta con frecuencia. Y esto se ha visto retroalimentado porque no existe ninguna indicación educacional que le guíe hacia formas más correctas de expresión emocional. ¿Entiendes lo que te digo? Respecto a la capacidad de regulación emocional, es a partir de los 10 años cuando comienza a consolidarse y estabilizarse. Como antes hemos mencionado, a esta edad su hijo estaba utilizando estrategias nefastas de regulación y con estas sigue actuando. En la adolescencia se sufren diversos altibajos emocionales, normalmente predominados por los negativos, lo que probablemente habrá empeorado su capacidad de comprensión y expresión emocional. Sinceramente, no me
extrañaría que no entendiese lo que siente. No por nada, sino porque se encuentra en una etapa muy conflictiva. Y es por ello por lo que está desarrollando o le está dando como que de escape a estas emociones, esa agresividad y esas reacciones tan exageradas. Para abordar la temática de la moral, nos hemos basado en un enfoque evolutivo-cognitivo propuesto por Freire. Pero sinceramente, es aquí donde tenemos más dudas y no estamos del todo seguros. Es por eso que necesitamos aún explorar algo más al chico. Verás, existen dos estadios en los que se sitúa el desarrollo de nuestra moral. Por la edad que tiene Robert, debería encontrarse en un pensamiento moral autónomo, a partir de los 11 años según estudios. Pero a usted parece verlo como una figura autoritaria, encarnación del bien moral. Aunque como le digo, hace falta indagar más. Pero claro, también demuestra tener características propias de un chico con pensamiento moral autónomo, pues él sabe que lo que hace no está bien. Parece entender la igualdad de derechos y el respeto mutuo, así como tener interiorizadas operaciones formales y conceptos de equidad. El incumplirlas o el ir en contra de estas le provoca un malestar emocional. Su sentimiento de culpa nos hace ver que es un buen chico, aunque sea de manera inconsciente y él aún no lo sepa. Analizando la conducta agresiva que su hijo muestra, podemos distinguir tres componentes fundamentales, que son la clasificación, como son: su hijo desarrolla una conducta agresiva física y verbal, de tipo reactivo, ya que lo hace como reacción a su presencia. Mientras tanto, esa conducta no se desarrolla. Y por último, no sabríamos encuadrarla si dentro de conducta agresiva hostil o conducta agresiva instrumental. Y le explico. Conducta agresiva hostil es cuando se busca hacer daño a una persona, y en este caso es un objetivo. Pero sin embargo, al mismo tiempo, también se hace una finalidad, que serían las conductas agresivas instrumentales. Esa finalidad es que usted sale. Es ahí donde reside el juego. Pero bueno, ¿por qué esta conducta? Verás, la teoría explicativa más adecuada para su situación es la del aprendizaje social de Bandura. Según esta, su hijo ha aprendido la conducta de la agresión y la aprendió por refuerzo directo, que se sienta mejor, que sea respetado, o por observación, televisión, círculo social, etc. Cuando el refuerzo sea por información social, antes tiene lugar un procesamiento de ese estímulo. Le voy a poner un ejemplo. El chico ve una película en la que un actor de estos guapos de hoy en día, tiene muchos problemas y lo soluciona a base de leches y se queda con la chica. Su hijo interpretará que eso lo llevará a las metas que él quiere conseguir, por lo que elegirá la respuesta en base a esa información, la ejecutará e interiorizará en forma de retroalimentación una vez codificada junto a sus consecuencias. Así que aprendí que la violencia, aun no siendo la única solución, quizás sea la mejor opción. ¿Puede su personalidad estar afectada? Quizás solo sea cosa de los genes y no haya nada que hacer. Mira, le explico. Existe una diferencia entre temperamento y personalidad. Sin embargo, están relacionados. El temperamento es el sustento biológico de la personalidad. Se compone de la autorregulación y la reactividad. Y claro, como base genética, es lo que nos diferencia a uno de otros. Sin embargo, la personalidad abarca muchos otros aspectos y es ahí donde podemos intervenir. Por lo tanto, tenemos la capacidad de transformarla. La personalidad ha sido definida como un patrón de factores socioemocionales y cognitivos ligados al comportamiento y que distinguen a la persona de los demás. Está representada por rasgos, entre los que encontramos 5 dimensiones. Le comento: extraversión, neuroticismo, agradabilidad, responsabilidad y apertura a la experiencia. Es cierto que en la adolescencia, la extraversión, el neuroticismo y la apertura a la experiencia están en su apogeo. Si bien el rasgo de neuroticismo es el que más puede estar afectándole. Con puntuaciones altas, conlleva una inestabilidad emocional, ansiedad y mucha preocupación. Presenta una percepción sesgada hacia las situaciones negativas
que hace que continúen sintiendo un círculo vicioso de emociones negativas. Se caracteriza por la falta de homogeneidad en la conducta, baja tolerancia al estrés, poca sociabilidad, etc. A veces es denominado vulgarmente inestabilidad emocional. ¿Y cómo afecta? Pues de diferentes maneras, pero puede hacerle poco vulnerable, resiliente o con predisposición para mantener el desajuste. A mi parecer, su hijo tiene una personalidad que le predispone a mantener un desajuste emocional a lo largo del tiempo. Me atrevería a decir que tiene un alto porcentaje de neuroticismo si le hiciésemos un test de personalidad como el BFP. Hablemos del desarrollo del yo. El desarrollo del yo es la imagen que su hijo se ha ido formando sobre sí mismo a lo largo del tiempo. Esta construcción se basa tanto en factores internos, como ya hemos hablado antes, del temperamento, la genética, y también gracias a factores externos, ya sean estilos de crianza, vínculos afectivos, entorno social, ¿vale? Se denomina autoconcepto y se desarrolla entre los 2 y los 4 años, es decir, en las primeras etapas, ¿vale? Su hijo, para forjar este autoconcepto, se fija en las emociones positivas que ha ido experimentando en los primeros compases de su vida. Repasemos la vida de su hijo. ¿Qué imagen puede haber creado de sí mismo Robert en estos años de vida? Una muy buena sin duda. No le faltaba cariño ni cuidados. Siempre tenía el ojito de papá puesto encima, siempre protegiéndolo. Pero, ¿qué pasó después? Todo eso mismo y cuidados desaparecieron para dar lugar a una independencia y necesidad de demostraciones de valía continuas. Su autoconcepto tuvo que ser muy negativo en los años posteriores. Además, entre los 5 y 7 años, comienza a compararse consigo mismo en una situación pasada. Hagámonos una serie de preguntas. ¿Qué crees que pasaba por su mente cuando pensaba en el cambio de actitud con él? Es para reflexionar. Seguramente no tiene en la cabeza tus motivaciones reales. Probablemente creyera que era la única razón posible de tu cambio de comportamiento. Se autoinculpara y pensara que él era el culpable de tantas exigencias, que todo aquello lo merecía. Bueno, siguiendo esa dirección llegaría al periodo de 8 a 11 años. Probablemente durante esta época, que coincide con el comienzo de su fracaso escolar, acabase de construir las bases de sí mismo sobre las que hoy vive. En este periodo son comunes y numerosas las autovaloraciones de sí mismo tanto positivas como negativas. Estas últimas predominantes en el caso de Robert, como podemos comprobar a día de hoy. La conciencia de sí mismo, sus estados internos y los roles que ejecuta le dan la capacidad para ir completando su autoconcepto con conceptos y valores más complejos, coordinando características opuestas. El rol que más repite Robert es el de perdedor. Un fracasado incapaz de hacer nada ni hacer sentir orgulloso a nadie. La descripción de sí mismo toma una nueva vertiente y ahora se basará en los rasgos y las categorías de los grupos a los que pertenezca. Además, comienza a compararse con los demás. Un problema añadido. Todo esto le provocará más malestar consigo mismo y culpabilidad. A no ser que vea a los demás peor que él. Esto podría explicar algunas conductas agresivas o devaluativas contra compañeros en el caso que las hubiera habido. De camino a la adolescencia, aumenta cuantitativamente la conducta de compararse con los demás y empieza a desarrollar un pensamiento abstracto que le permite detectar atributos y no solo rasgos, aunque todavía es muy simple y le provoca contradicciones. Y bueno, en donde se encuentra ahora. El punto presente. La parte más dura para el chaval en su desarrollo. En la adolescencia empiezan a analizar cómo son y cómo desearían ser. Nos encontramos con esa disonancia. Este análisis no tiene más que sufrimiento emocional como resultado para el chaval y culpabilidad que se va amontonando como una bola de nieve.
Resultado de esto es la aparición en el chico de rasgos de egocentrismo y audiencia imaginaria. Esto último se explica como la atribución desde su perspectiva de una importancia desmedida a situaciones, valoraciones, etc. El pensamiento abstracto del chico evoluciona, como todo, para conseguir una coordinación entre valores y conceptos más compleja, así como su autoconcepto global, es decir, todo aquello que engloba varias esferas como son lo social, lo moral, etc. Después nos encontramos con la autodescripción, en la que ella introduce atributos actitudinales y valores junto con elementos físicos y psicológicos. Todo ello evolucionando hacia una dirección guiada por la culpa, el autocastigo merecido y la cada vez más fuerte creencia de que no vale nada como persona. Aprovechando el tema, les voy a hablar de la identidad personal. Está relacionada con el autoconcepto. Sus dos pilares principales son la búsqueda del yo, es decir, la exploración introspectiva, y el compromiso con los valores, lo que se refiere a ideologías o relaciones externas. Pues, según parece, su hijo posee una identidad denominada como hipotecada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe una escasa exploración del yo. Sin embargo, sí que existe un compromiso con unos valores, pero son unos valores que él mismo no ha buscado, sino que vienen ya con un largo recorrido, es decir, aprendido de la infancia. Esto se relaciona con un bajo nivel de autonomía y un mayor grado de convencionalidad y conformismo. Tanto el yo ideal como el que el chico cree que debiera ser son posiblemente muy parecidos, ya que no tienen un sistema de valores propio, ni bien definido. Simplemente quiere que usted se sienta orgulloso de él. Ese es su yo ideal. Uno que cumpla sus exigencias y que sea digno y merecedor de nuevo del cariño y el afecto que perdió en su día sin razón alguna. Y ahora, una vez hecho el diagnóstico, planteemos la intervención. Me llamo Robert. Vengo de una familia, bueno, no se puede decir que sea desestructurada. Mi padre y madre se quieren, tengo mis primos y demás. Lo que tendría cualquier familia normal, vamos. Nada a destacar. Somos una familia bastante humilde. Y gracias a Dios nunca me ha faltado de nada. Mi padre con su bar iba tirando. Y bueno, no es que se llene todos los días, pero nuestra clientela fija la tenemos. Y además, no es por pegármelas, pero se come de escándalo. Cuando nací, todo eran sonrisas. Mis padres dicen que era el más grande de toda la clínica. Y también el más peludo. Este chico será muy grande. No paraba de repetir mi padre, mientras reía y se abrazaba a mi madre. Hasta los 4 añitos todo era perfecto. Mis padres se preocupaban por mí, procuraban que no tuviese que hacer ningún esfuerzo ni me hubiese metido en ningún embrollo. Pero en mi último año de preescolar, todo comenzó a cambiar. Mi padre, quien antes me hacía todos los proyectos de clase, de repente no tenía tiempo para mí. Y me tocaba a mí hacerlos. Yo no estaba muy seguro de lo que hacía. Coño, nunca me había visto en esa situación. Y aún así, con muchos nervios y ganas, pues lo hice. Quería que mi padre viese lo bueno que era. Pero no fue así. Cada vez que lo intentaba, me salía mal. Y mi padre enfadado no hacía más que repetirme. No, joder, Robert, no. ¿Es que no has aprendido nada? Déjame anda, que ya lo hago yo. Desde luego, no se te puede dejar hacer nada. No hacía más que fallarle una y otra vez. Pero bueno, al menos me libraba de hacerlo. Jejeje. Al año siguiente, abandoné los jardines de preescolar y ¡pam! Aterricé en el patio del colegio. Ya estaba en educación primaria. Mi padre ya no era aquel hombre cariñoso, que me daba mimitos y me protegía de toda obligación. Se había convertido en una especie de sargento que no hacía más y más que intentar ponerme a prueba, verme fallar, cosa que decepcionaba y mosqueaba, como me hacía ver a menudo.
En cambio, siempre que hacía algo bien, no me decía nada. Simplemente es así como te tiene que salir siempre. Así debe ser. No sé por qué debería premiarte. Fue en esta época cuando descubrí que pegándole a la pared y soltando gritos de vez en cuando, lograba desestresarme. Llego a secundaria. Con mis compañeros de clase todo perfecto. Joder, yo era el rey del mambo. Pero en las notas... algo empieza otra vez a fallar. Yo, a mover, nunca había sido de notas buenas, pero me defendía. En cambio ahora comencé a suspender y suspender exámenes. Y cada suspenso hacía que me pusiese más y más nervioso en el siguiente. Hasta que comprendí que simplemente no valía. Que como decía mi padre, además de torpe, también no vas a salir tonto. Y todo se torció. Cada vez que llegaba a casa de clase, reía a mi padre, porque sentía vergüenza al tener que volverle a decir que había suspendido otro examen, o me habían castigado de nuevo. Así, semana tras semana, evaluación tras evaluación. Así que me di cuenta que no merecía la pena seguir esforzándome. ¿Para qué? Pudiendo salir de fiesta todos los días y cogérmela bien gorda, ponerme ciego de todo. ¿Para qué? Pudiendo descargar tensiones con la primera que pase. Yo no elegí ser así. No elegí tener 1000 limitaciones. No elegí ser un inútil. Yo solo vivo la vida que me ha tocado vivir.